Muy bien, estudiantes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Bertrán y los voy a acompañar el día de hoy con el curso de Historia Universal. El tema del día de hoy es un tema conocido como la Reforma Protestante, ¿eh? Reforma Protestante, y en la parte final vamos a ver también la Contrarreforma, ¿eh? Reforma y Contrarreforma. Esto se da en el contexto de la Edad Moderna, chicos, la Edad Moderna, donde los papas solían hacer eh, algunas cosas no tan correctas, por no decir indebidas, ilícitas, corruptas y pecaminosas. Los papas solían tener esposas, los papas solían cobrar impuestos por el perdón de los pecados, los papas eran los más grandes terratenientes, dueños de tierras, y bueno, pues como dice por ahí un dicho popular, está bien el culantro, pero no tanto. Entonces al Papa se le van a revelar, específicamente desde Alemania. En Alemania, en el siglo XVI, aparecería un monje, un clérigo católico. Recuerda que la reforma en la Iglesia Católica lo hacen los propios católicos. Te hablo de Martín Lutero. Martín Lutero fue católico, apostólico romano, incluso hasta antes de su muerte, porque él no renunció a su fe católica. Martín Lutero lo que hace es protestar contra las injusticias de la iglesia. Bien, vamos a ver qué dice aquí la introducción con respecto a este tema tan interesante y en lo particular me gusta mucho lo que es todo lo que tiene que estar relacionado con tu formación en valores morales, éticos, y ahí está la religión. A comienzos del siglo XVI surge en Alemania un movimiento religioso reformista que rechazó el dogma católico y negó la autoridad del Papa. Obviamente, recuerden que en la actualidad la máxima autoridad en la Iglesia Católica es el Papa. Bien, la máxima autoridad es el Papa. En el siglo XVI se trata de negar esta autoridad en Europa Occidental, ¿bien? Porque en Europa Oriental, te hablo de Turquía, Rusia, ya tenían otros líderes, que no era el Papa justamente. Este movimiento, conocido como la Reforma, puso fin a la unidad del catolicismo y dio lugar a otras religiones cristianas, que fueron llamadas protestantes. En aquel tiempo, jóvenes, a los cristianos que hoy conocemos como evangélicos, lo llamaban protestantes. Protestante no es un apodo y no es nada denigrante. Protestante significa el que protesta, el que está en contra. Pero no en contra de la religión, no en contra de Cristo, sino simplemente en contra del Papa y sus cosas indebidas que estaba realizando. ¿Cómo se rompe la unidad cristiana? Debido a un movimiento llamado Reforma, te vuelvo a repetir, esto es en Alemania, denominamos Reforma al conjunto de movimientos religiosos nacidos con intención de reformar, ojo, reformar, no destruir, o renovar la iglesia. Hablo de la iglesia católica, que era la única en aquel tiempo. De ahí su nombre. Que se rebelaron contra las autoridades del Papa. Ojo, fue Martín Lutero y hubieron otros más, como el señor Calvino, un señor teólogo, abogado, ¿no? Era un hombre dedicado a las letras, y luego Enrique VIII, como los más importantes. Obviamente hay muchos más, pero lo que hace Lutero, Calvino y Enrique VIII va a ser crucial, ¿no? Para esta reforma, que incluso llegó a ser que la Iglesia Católica tiemble, ¿no? Se dice que estuvo a punto de extinguirse, si no fuera por la resistencia de los católicos que hubieron en España, porque en Francia, que es un país católico, se desvaneció el catolicismo. En Italia, el mismo Papa está en peligro, pero España pondría una gran resistencia. Bien, menciono acá que se rebelaron contra la autoridad del Papa, dictaron nuevas interpretaciones de las Sagradas Escrituras y formaron las iglesias llamadas protestantes. Bien, acá menciona la interpretación de las Sagradas Escrituras. En la actualidad, los chicos que de repente han leído una Biblia podrán ver el prólogo, el inicio, que dice Biblia de la Reina Valera. Bien, Reina Valera. Otros tendrán en casa la Biblia llamada Vulgata.
Chicos, ¿ustedes se han dado cuenta de eso alguna vez? ¿Han leído la Biblia alguna vez en sus cortas vidas? Jóvenes. Liz, ¿has leído la Biblia? ¿Tienes una Biblia en tu casa? Gilmar, ¿has leído la Biblia? ¿Sí? Ahí está, obvio, me dicen. Ay, no, hay chicos que de repente no creen, no leen, no les gusta, ¿no? Claro, sí he leído, pero no todo. Sí, sí, sí. Ah, ya, muy bien. Tienes que leerlo de vez en cuando. Recuerda que la Biblia es un libro de fe, no es un libro de historia ni de literatura. Aunque mucha gente lo quiere leer así, pero no es la manera correcta. La Biblia es un libro que alimenta el alma. Ya si quieres alimentar tus conocimientos en ciencia, en historia, ya pues lee otro libro. Pues la Biblia no es la indicada. La Biblia es un libro para que te llene el alma, no tiene otra finalidad. Bien, entonces tú vas a poder apreciar que hay dos tipos de Biblias, la Reina Valera y la Vulgata. Bien, y es justamente en este sigma, en esta reforma, que se dan inicio a estas dos Biblias. La Reina Valera sería la Biblia creada en Suiza para los cristianos evangélicos protestantes, mientras que la Biblia Vulgata se crea después como respuesta a esta Biblia protestante. La diferencia al inicio fue simplemente el idioma, porque la Biblia estaba en latín, bien, latín, pero luego ya la Biblia de la Reina Valera sería traducida al suizo, al alemán, al francés y en muchos idiomas. Algo que estaba en contra del dogma católico, porque los católicos querían mantener el idioma latín, para que de esta manera solo los sacerdotes puedan leerlo. Y no exista una libre interpretación de las palabras que se encuentran en la Biblia. Bien, al llegar las ideas de Lutero y de Calvino, se rompe todo esto, se rompe la idealización de que la palabra de Dios tendría que ser solamente para un grupo seleccionado. Los protestantes deciden que la palabra de Dios tiene que ser para todos. Y ahí comienza, pues, y comienzan los problemas entre estos grupos de cristianos. A ver, los orígenes de la Reforma. Desde finales de la Edad Media existen en ciertas capas de la sociedad un profundo malestar por la situación de la Iglesia. Opinaban que las altas jerarquías eclesiásticas vivían en un lujo y riqueza exagerado. Claro, pues en aquel periodo los obispos, cardenales, tenían todo lo que el pueblo no poseía, pues, todos los impuestos se iban a la iglesia con el famoso diezmo, y finalmente ellos se enriquecían y el pueblo se empobrecía. El clero tenía una escasa formación, ahora cualquiera podría entrar al clero. Los cargos eclesiásticos se compraban y muchos de los compradores carecían de vocación religiosa y solo buscaban el beneficio económico. Si hoy en día, estimado estudiante, tú quieres ser parte del clero, tú quieres ser sacerdote, de repente quieres ser monjita, o vivir una vida consagrada a Dios, tienes que tener vocación, algo que en la Edad Media no surgía. En la Edad Media tenías dinero, tenías casas, caballos, propiedades, y ya eras permitido dentro del clero. En la actualidad no. Incluso para que seas sacerdote, tienes que pasar por una preparación de 7 años en promedio, ¿ya? Y de ahí recién ven si puede ser o no puede ser. Antes no, antes con tu riqueza accedías. A ver, dice, los orígenes de la reforma. Otros motivos son, ¿qué motivaron a esta reforma religiosa? El escándalo de las indulgencias. Un documento, a ver, ¿qué son las indulgencias? Es un documento que emitía el papado, por lo que se comprobaba el perdón de los pecados. Quiere decir que la indulgencia es un documento, es un comprobante. ¿Qué comprueba esta indulgencia? Comprueba que en tu iglesia local se te ha perdonado los pecados. Es como que mañana pasado tú vayas a tu iglesia, digas al padrecito, padrecito, me quiero confesar, y el padre te confiesa gratis, pero cuando sales de la iglesia te van a cobrar
20 soles por un certificado de perdón de los pecados. Ese certificado de perdón de los pecados se llama indulgencia. Bien, luego, la expansión económica y apoderarse de las propiedades eclesiásticas. Cuando surge la reforma, chicos, es porque había mucha riqueza dentro de la Iglesia Católica. Entonces ya estaban exagerando, pues, los sacerdotes, los obispos, el Papa, eran demasiado ricos. Y muchos aristócratas o burgueses que estaban surgiendo querían ver la forma de quitarle parte de su riqueza a la iglesia. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a promover la creación de iglesias locales, es decir, iglesias que solamente obedezcan a su comunidad y no necesariamente al Papa. Entonces, la reforma de la iglesia, si bien es cierto, Lutero lo crea para mejorar la iglesia, aparece Calvino, y Calvino politiza la reforma. Calvino dice, un momentito, oye, amigo príncipe de Asturias, príncipe de Austria, príncipe de Países Bajos, ¿por qué le pagamos el diezmo al Papa si le podemos pagar el diezmo al mismo rey? ¿Y cómo hacemos eso? Hay que crear una iglesia local. Uno de los reyes más importantes que accede a esto es Enrique VIII, quien crearía la iglesia anglicana. Pero Enrique VIII tuvo razones religiosas, políticas y económicas, ¿no? Para separarse del Papa. Incluso se atreve a declarar la guerra. Y es aquí donde aparece Tomás Moro, porque Tomás Moro era uno de sus hombres de confianza de Enrique VIII. Y dice, Enrique VIII, ¿cómo vas a declarar la guerra del Santo Padre? Todos somos hijos de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. No, no hagas eso, Enrique. Y Enrique VIII le dice, bueno, ¿estás conmigo o estás con el Papa? Y a pesar que Tomás Moro era amigo de Enrique VIII lo manda a ejecutar. Y Tomás Moro muere por orden de Enrique VIII. El mismo creador de Utopía es ejecutado por defender a la Iglesia Católica. Pero ya más adelante hablaremos de Enrique VIII. Y es un tema mucho más extenso. Va más allá de lo político y lo religioso. El tema de Enrique VIII va más por algo personal, por lo cual decide separarse de los católicos. Bien. Entonces, esta manera de politizar la religión y que las religiones sean locales va a quitar el poder a la iglesia romana, católica, porque se van a apoderar de sus territorios. Mira, era tanto el territorio o tantas eran las propiedades de iglesia que ellos decían y disfrazaban su abundancia diciendo que lo hacían en nombre de Dios y le daban albergue a los pobres, ¿no? Porque la iglesia siempre daba albergue a los pobres. Te cuento que aquí en el centro de Lima, en el cercado de Lima, la iglesia en el tiempo del virreinato tenía este mismo modelo, tenía muchas tierras, los jesuitas, los dominicos, sobre todo los jesuitas, los mercedarios, los carmelitas, los agustinos, tenían grandes, pero grandes haciendas. Es el caso de Barrios Altos. De repente, a ver, ¿quién ha escuchado de Barrios Altos? ¿Alguien vive en Barrios Altos? A ver, si han escuchado de Barrios Altos, el que estén en el cercado de Lima. ¿Nadie ha escuchado de Barrios Altos? Está en el mismo centro histórico de Lima. Barrios Altos es muy conocido porque tiene muchas iglesias. Hablamos de una iglesia por cada cuadra, aproximadamente. ¿Ya? Y alrededor de cada iglesia hay un montón de quintas. Las quintas son como grandes casas comunales, ¿no? Son casas muy, muy grandes, pero viven muchas familias. Ya, eso siempre perteneció a la Iglesia Católica. Pero ya con el paso de los años, eso ha ido pasando ya a, bueno, a los pobladores de este lugar. Todas las quintas, o la gran mayoría de las quintas, que están en Barrios Altos o en el RIMAC, no miras que no conoces el RIMAC,
en el RIMAC, también pertenecían a la iglesia y son parte del patrimonio cultural del país. Es por eso que la municipalidad de Lima Metropolitana prohíbe la demolición de estas viviendas antiguas. ¿Y por qué la prohíbe? Porque esas casas no le pertenecen a los que viven ahí, aún le pertenecen a la iglesia, o como quieren decirlo ellos, a la famosa beneficencia de Lima, que ya, bueno, casi ni existe. Bien, entonces ese papel de la Iglesia Católica en Europa también se ve acá en Lima. ¿Qué dice aquí? La angustia espiritual creada por el individualismo, el humanismo con sus críticas a las prácticas religiosas. Chicos, el humanismo es del siglo XVIII, el humanismo, el humanismo es siglo XIV y XV. El humanismo critica muchas prácticas religiosas, pero no quiere decir que sean antirreligiosos. Los principales humanistas dan aportes a los cristianos. Hablamos de Dante Alighieri, el gran humanista, creador de la Divina Comedia. Hablamos también de Tomás Moro con Utopía, Erasmo de Rotterdam con su Elogio a la Locura, Luis Vives, entre otros. Estos humanistas van a dar grandes aportes al cristianismo. Bien. Pero igual criticando mucho de lo que hacían estos religiosos. Momento cumbre. Señor, es Martín Lutero. Martín Lutero, ahí está. El 31 de octubre de 1517, el monje alemán Martín Lutero protestó contra la iglesia y la venta de indulgencias, al publicar sus famosas 95 tesis. Entonces, veamos aquí que Martín Lutero es un hombre de origen alemán, es católico, aunque luego el Papa lo excomulga y lo expulsa del catolicismo, condenándolo, ¿no?, a vivir en el purgatorio. Él crea 95 ideas o tesis y las publica en Wittenberg, Alemania. ¿Quién fue Martín Lutero? Nacido como Martín Luther, después cambiado Martín Luther, como es conocido en alemán. Eisleben, 10 de noviembre de 1483. Y Bedén, 18 de febrero de 1546. Es el lugar de nacimiento y el lugar de su muerte. Fue un teólogo, ojo, un teólogo es católico. Fraile católico, agustino. Agustino no significa que vivía aquí en el Agustino, ¿no?, sino que era de la orden de los agustinos. Y reformador religioso, alemán, en cuyas enseñanzas se inspiró la Reforma Protestante. Ahí están una de las tesis, están algunas, un poquito complicado de leerlo, pero ahí te lo dejo como imagen para que tengas una idea. Amore et studio, lucidadae. Bueno, este es latín. El disputatio de virtute indulgente. Allá la disputa, es decir, la pelea de las virtudes o de las verdades, que son las indulgencias. Recuerda que la indulgencia era el pago por el perdón de los pecados. Lutero protesta como esto, ¿no? Es algo, a los cristianos es un poquito, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Cómo vas a pagar por el perdón? No. Ahí está pegando sus 95 tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg y luego también en la Catedral de Wittenberg. Mira, acá están algunas de las 95 tesis. Obviamente no están todas, porque si no, nos vamos aquí de largo con el tiempo. Por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el de aquellas que él mismo impuso.
De modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio, que según los cánones, ellas debían haber pagado en esta vida. Porque la caridad crece por la obra de caridad, y el hombre llega a ser mejor, en cambio, no lo es por las indulgencias, sino a lo más liberado de la pena. Aquí Lutero pues, está discutiendo la importancia de las indulgencias, ¿no? Todo un caso esto de vender el perdón. ¿Tú venderías el perdón? Si tu mejor amigo te miente, ¿le venderías el perdón? Si tu enamorado, tu enamorada te engaña con Pepe Lucho o con Anacleta, ¿tú le venderías el perdón? No, pues el perdón no se puede, el perdón no se vende, pues, ¿no? El perdón se ofrece, de corazón se da el perdón. Ah, ¿por 100 soles? ¿Cómo vas a hacer tu perdón por 100 soles? No, pues por 200 puede ser. Ya, a ver, no, pues el perdón tiene que ser de corazón. Si no, no sería un perdón, pues. A ver, dice, la salvación se debe solo a la fe y no a las buenas obras. ¿Ustedes creen eso, chicos? Gracias. No, pues para llegar a la salvación o ser correctos, no, en aquel tiempo no se paga de esa manera. Normalmente, ¿cómo pagan las indulgencias? Con monedas de oro, plata, cobre, con acciones de estaño o con territorios. O tipo matrimonio de Huancayo, ¿no? Con una vaca, con un toro, claro, con una ovejita también. Cada persona puede interpretar libremente la Biblia y no hay obligaciones a aceptar la interpretación de la Iglesia. Bien, esto sí creo que es un grave error catastrófico de Lutero, porque él menciona que cualquiera puede interpretar la Biblia, y eso no es correcto. Ahí está. Joseph me invita, ¿ya? Todos no pueden interpretar la Biblia como se les ocurre. No hay forma. Porque la Biblia es un libro, te vuelvo a repetir, de fe, no es un libro literal, ¿ya? Es un libro que tú tienes que saber que estás leyendo. No cualquiera, un chico que está en primaria, en quinto, cuarto de primaria, que recién está aprendiendo a leer, no puede interpretar la Biblia. Hay muchas partes del Antiguo Testamento, por ejemplo, que si tú lo lees de manera literal, te incitan a la violencia, ¿no? O sea, apedrear, matar, lapidar. Dime. Claro que sí, claro. La Biblia está dividido en dos partes, en el Antiguo y Nuevo Testamento. No hay nada más que escribir en la Biblia. Ya fue escrito todo. El Apocalipsis, buena pregunta, ahí te dice, estimado, el Apocalipsis, muchos piensan que es un libro que te dice el futuro, cómo va a ser el fin de los tiempos, que los caballitos, que los jinetes, que el monstruo con la cabeza de serpiente. Ya, eso nunca va a ocurrir, chicos. Por favor, dejen de estar pensando como niños inocentes. Eso no ocurre. El Apocalipsis, no es un libro, bueno, algunos dicen que es profético, que va a ocurrir según la interpretación, pero yo te lo digo desde el punto de vista histórico, ¿ya? Desde el punto de vista histórico. No te voy a hablar de dogmas, porque yo sé que algunos dogmas dicen que es profético y que dice lo que puede pasar si es que no cumples la palabra, ¿no? Para entender el Apocalipsis, lo más idóneo es que te lo interprete, te lo lea alguien que conozca el contexto.
No puede venir cualquier persona a decirte, ay, que sí, que mira, que por los pecados del mundo, mire el caso de Melissa, que atenta contra el gato y contra la hija, y eso está en la Biblia. No sé si han escuchado eso. Ay, eso está en la Biblia. No, eso no está en la Biblia, tranquilo. Porque el libro del Apocalipsis, primero que Apocalipsis significa libro en claves. El Apocalipsis era un tipo de código que se utilizaba en el tiempo de los emperadores romanos. El libro Apocalipsis fue escrito en el tiempo del emperador Nerón. Y cuando Nerón hace la primera persecución a los cristianos, estos cristianos tenían que comunicarse con códigos. Porque si ellos escribían una carta común y silvestre que decía, oye, yo estoy aquí, soy cristiano, olvídate, porque venían los soldados romanos y te decapitaban, te mataban. Entonces tenías que hacer, como dice aquí, como parábolas, como historias, ¿no? Con clavecitas, ¿no? Y eso es lo que ya pasó en el tiempo de Nerón. No es algo que va a pasar pronto, que por los pecados, que, ay, que mira, te vas al cine, vos allí, se besan entre muñecas, ¿qué es eso? No, eso no tiene nada que ver con la iglesia. Ya, esos son ya otros temas. Así es, así es. Así es, Edicita. Muy bien. Entonces, te voy a repetir, la Biblia es un libro que tiene que ser interpretado. Por ejemplo, tú cuando vas, si tú eres católico, vas los domingos, escuchas tu misa, y el padrecito que lee la palabra, ese padre no es improvisado, ese padre ha estudiado más de 7 años para leerte un texto bíblico de 2 minutos. Si tú vas a tu iglesia cristiana, tu pastor o tu pastor ha estudiado años. ¿O tú qué crees que eligieron, oye, ven, interprétame? No, o sea, ellos son personas preparadas, ¿no? Bueno, eso quiero creer. No, cualquiera no puede, ¿no? ¿Bien? La única fuente de verdad son los textos sagrados. ¿Bien? Lo que niega el dogma católico. Y chicos, ¿qué dice el dogma católico? Recuerden que el catolicismo nace en Roma. A la muerte de Jesús, los apóstoles comienzan a difundir el cristianismo. Es el cristianismo creado por los apóstoles, se llama catolicismo. Católico significa universal, y es porque la palabra de Dios era universal. ¿Bien? Pero este dogma católico no solamente se basaba en los textos bíblicos, sino también el dogma católico se basa en tradiciones. Por ejemplo, en el Perú, los católicos tienen la tradición de que en octubre se ponen el color morado. El Señor de los Milagros, qué sé yo. Es el dogma católico. Lo que decía Lutero negaba esto. Los cristianos evangélicos niegan esto. La única fuente para llegar a Dios es la palabra. No, el católico dice que no. Luego, el bautismo y la Eucaristía son los únicos 2 sacramentos verdaderos, según los protestantes. Bien, pero el católico tiene 7 sacramentos. ¿Correcto? A ver, chicos, leo el chat. ¿Cuántos sacramentos conoces? Hay que ver aquí a mis chicos que van a su catequesis. A ver, vamos. ¿Cuántos sacramentos conoces? Aparte, ponme ahí, bautismo, Eucaristía, ¿qué más? No saben ninguno, chicos. A ver, Gilmar. Ahí está, muy bien, Ivette me mandó matrimonio. Ya todos ponen matrimonio, todos se quieren casar. Muy bien, Antonio. Así es. Cristian, confirmación. Así es, eso es. ¿Qué más? ¿Qué más, Gilmar? Ah, el bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Penitencia. Me he olvidado eso, también muy buena. André, correcto. Unción de los enfermos. Son 7. Claro, yo sé, con todo eso puede ser papá. No, papá no creo, papá. Pero si eres creyente, sí, ¿por qué no? Orden sacerdotal. Claro que sí. Pero ojo que si tienes orden sacerdotal, ya no te puedes realizar el matrimonio. Ahí está. Yo cuando era adolescente quería ser sacerdote. Así es, en serio, yo quería ser sacerdote. Pero luego engordé tanto que me quedé en cerdote. Pero ya no logré mi sueño de ser sacerdote. Cuidado con
con no practicar actividades deportivas, sino van a ser sacerdotes. Es una vida muy bonita, es una vida muy bonita, pero solamente para algunos, no es para todos. En el tiempo de Lutero sí, pues cualquiera era, pues eran puros corruptos. En la actualidad considero que es un camino muy bonito. Ahí está, Cristian se va a la maldad. Cristian se va a la maldad, me pone, pero se gana bien. Claro que se gana bien. Si estudias 7 años, ¿te quieres ganar poquito? Se gana bien, claro. Aunque hay algunos sacerdotes que deciden hacer votos de pobreza. Ahí sí. A ver, los sacerdotes, me mandan por interno, profesor, ¿los sacerdotes se pueden casar? Bueno, con respecto a los católicos apostólicos romanos, los que vivimos aquí en Occidente, en Europa y América, no se pueden casar, porque hay un juramento de celibato. Pero los católicos de Oriente, hablamos católicos de Oriente, los que están en el continente asiático y también en África, ellos sí se pueden casar. Ellos tienen un dogma diferente. ¿Por qué? Porque el catolicismo, al estar en todas partes del mundo, en muchos casos se tuvo que adaptar. Y no el mundo se adaptó al catolicismo, sino el catolicismo se adaptó al mundo. ¿Bien? El papado no es una institución creada por Jesucristo. Oye, eso decía Martín Lutero. Pero si le dices eso a un católico actualmente, ahí sí se va a poner bravo. El culto a la Virgen y a los santos ha de suprimirse. O no te metas con la Virgen, ¿ah? O cuidado, no te metas con la Virgencita. Si no, la Rosa de Guadalupe no te hace el milagro. Ahí está. El purgatorio no existe y las indulgencias no sirven. Obviamente el purgatorio no existe, pues porque eso es una invención, ¿sabe de quién? De Dante Alighieri. La Iglesia Católica copia eso de Dante Alighieri, de la Divina Comedia. Hay una imagen simpaticona para ti. La reforma en Europa y su expansión. En Europa del siglo XVI comienza a surgir y expandirse las ideas que promovían la reforma de la Iglesia Católica. Así, el luteranismo se enraizó pronto en el norte de Alemania y en los países escandinavos. La doctrina de Calvino, desde Suiza, se extendió a Francia y los Países Bajos y llegó hasta Escocia a través de John Knox. En Inglaterra surgió la iglesia anglicana bajo el reinado de Enrique VIII. Enrique VIII era bravo, ¿eh? Enrique VIII mataba a sus esposas y se volvía a casar. Ahí fue el problema con Enrique VIII, porque él quería casarse otra vez, otra vez, otra vez. Y bueno, pues la iglesia católica no se lo permitió. Hablemos de John o Juan Calvino. Ya hablamos de Martín Lutero, el alemán. Ahora de Calvino. ¿Qué dice el calvinismo? Esta doctrina surgió en Ginebra, Suiza, y se extendió por los Países Bajos, Alemania y Holanda, algunas regiones de Francia y las islas bretonas o británicas. Su fundador fue Juan Calvino. Defendía la predestinación, según la cual las personas estaban salvas o condenadas antes de nacer. ¿Te imaginas eso? Que tú nazcas, vivas toda tu juventud, tu adolescencia, tu adultez, pensando que con tus actos buenos serás salvo e irás al cielo, y de repente viene Calvino y te dice, no, un momentito, haz lo que hagas, tu vida está predestinada. Cuando tú no sabes si has sido predestinado para ser salvo o quemarte con el azufre del infierno. Juan Calvino nació el 10 de julio de 1509 y va a morir el 27 de mayo de 1564. Bautizado con el nombre de Jan Calvin, latinizado como Calvinius, así como Jan Calvin, ¿no? ¿Has escuchado? Fue un teólogo protestante francés. Mira, no te olvides, Lutero alemán, Calvino francés, ¿ya? Durante la Reforma Protestante, principal propulsor del calvinismo. Una de las cosas que hizo tentativo y agradable
el calvinismo para los reyes fue cómo se va a politizar. La religión a lo largo de los años ha sido politizada. Tú tienes que saberlo. No existen guerras por religión. Dicen que las cruzadas se crearon por amor a Cristo, para recoger y rescatar el Santo Grial, Tierra Santa, el Santo Sepulcro. No, eso es mentira. Eso es el pretexto. Pero el motivo real siempre es un motivo económico. La religión siempre ha estado relacionada a lo económico y lo político. Ténganlo claro. ¿Por qué el calvinismo se hace atractivo para los reyes y príncipes de Europa? Porque el calvinismo pretendía que la religión ya no sea dirigida desde Roma, sino que la religión sea dirigida desde su propio país. Es decir, si yo soy francés, ¿a quién le voy a pagar el diezmo? Dígame, según el calvinismo, ¿a quién le debo pagar el diezmo si yo soy francés? ¿Al Papa de Roma o al rey de Francia? A ver, Patricia, Cristian, si ustedes fuesen, todos los son franceses, ¿pagarían un diezmo a quién? ¿Al Papa o al rey de Francia? Al rey. Y eso propone Calvino. Es por eso que todos los países deciden, oh, seamos calvinistas. ¿Y qué es el calvinismo? Ser cristiano, es lo mismo. Es lo mismo que el catolicismo, solamente que ahora no le pago nada al Papa. Solo que ahora mi diezmo va para el rey. Y ahora ya no son 7 sacramentos, son solamente 2. O sea, me conviene, a mí como rey, si yo fuese rey de Francia, a mí me conviene pasarme al calvinismo. Porque ¿sabes también qué dice el calvinismo? Que como ahora la nueva cabeza de iglesia, ya no es el Papa, sino el rey, todas las propiedades del Papa de ese país pasan al rey. Todas las iglesias, monasterios, tierras agrícolas que eran del Papa, ahora pasan al rey del país. Oye, algo alucinante. ¿Eso le conviene a los reyes? Sí, 100%. Bien, y así toma fuerza el calvinismo. Además que el calvinismo proponía que el Estado, me alucina, el Estado tiene la obligación, porque Dios se lo manda, de prestarte dinero. ¿Te imaginas Cristian, Patricia, Edith, Ivette, André, Gilmar, Geraldine? ¿Te imaginas que tú quieras construir tu casa y la Biblia dice que el Estado te tiene que dar para comprar de tu casa? Y dice, oh, me voy cristiano al toque. Claro que sí. Calvino propuso que los reyes le den préstamos al pueblo. Y todos, oh, que viva el calvinismo, oh, bravo. ¿Ya? Pero profe, los señores que seguían a Lutero también decían igualito. Sí, Lutero decía igual. Lutero decía que el Estado le tiene que dar al pobre, porque la plata del Estado es la plata de Dios y tiene que ir para los pobres. Ah, ya, pero ¿cuál es la diferencia entre Lutero y Calvino? ¿Por qué querían más a Calvino que a Lutero? Porque Lutero decía que los préstamos lo tenía que pagar el pobre cuando podía y sin intereses. Calvino era más rata, Calvino era abogado, Calvino tenía conocimientos políticos, económicos, más allá que teológicos. Y Calvino dice, sí, el Estado tiene que darte, pero tú tienes que devolverle en el lapso de un año y con el 10% de interés. Uy, ¿te imaginas cómo estaba el rey? El rey estaba contento. Doy todo, préstamo por aquí, por allá, y todo tenía que ser devuelto en menos de un año con el 10% de interés. ¿Por qué crees ahora que toda Europa se volvió calvinista? Porque fue así. Toda Europa, bueno, menos España e Italia. Pero bueno, ya luego los católicos van a reaccionar a la reforma, creando la famosa contrarreforma, que lo vamos a ver con nuestro amigo San Ignacio de Loyola. Bien, pasamos de Alemania a Francia, nos vamos a Inglaterra. Vámonos a Inglaterra con el anglicanismo. Acá Enrique VIII ya este es un
Este es bravo, pero Enrique VIII sí era bravo de los bravos. Enrique VIII se separa de la iglesia eh, simplemente porque no negoció con el Papa. El Papa, lo que ocurre es que Enrique VIII ya tenía costumbre de casarse cada rato. Ya en el segundo matrimonio el Papa no quería dar el divorcio. ¿Por qué? Porque Enrique VIII estaba casado con la sobrina de Carlos V de España, que era aliado del Papa. Y el Papa decía, si yo separo a esta sobrina, que es como la hija de Carlos V, me gano el problema con España. Y lo peor de todo que Enrique VIII ni siquiera decía, oh, me separo y bueno, te doy tu manutención. No. Encima que se separaba, Enrique VIII las mataba a las esposas. Porque para separarse tenía que haber un motivo. ¿Y qué hacía Enrique VIII? Las acusaba de infidelidad. Y eso estaba condenado con la muerte. Encima que se separaba, las mataba. O sea, se pasó, pues, ¿no? Si tú fueras el Papa, yo no le hago caso a Enrique VIII. Está bien que te separes, pues, no, las cosas no funcionaron, se acabó el amor, ¿no? No, pues. Encima la mandas a la hoguera, la mandas a la horca, ya pues, Enrique, no seas muy frío. Vamos, mira. A ver, vamos a leerlo completo, ¿ya? Anglicanismo surgió en 1534, cuando el rey Enrique VIII separó a la iglesia de su país, de la obediencia del Papa, que se negó a aceptar el divorcio del rey. Posteriormente, la iglesia anglicana fue adoptando muchos rasgos del calvinismo. Ah, porque la iglesia anglicana, algo así, Joseph, algo así. La iglesia anglicana de Inglaterra, creada por Enrique VIII, era tal cual la católica, no cambió en nada, era idéntica. Pero ya luego fue mutando, cambiando y se pareció más al calvinismo. Aquí está mi amigo Enrique VIII, miren que ese macho, mira, machazo, ¿no? Con sus medias largas, blancas, con su faldita tipo escocesa, con unos hombros, ¿no? Súper ficticios, y esa barbita para disimular los cachetes. Ahí está, Enrique VIII, rey de Inglaterra y señor de Irlanda. Fue el segundo monarca de la casa de Tudor, famoso por haberse casado 6 veces. Este le ganó a mi abuelito, ¿ah? ¿Eh? Bravo, ¿no? Se casó 6 veces. ¿Mm? Famoso por haberse casado 6 veces y por ejercer el poder más absoluto entre todos los monarcas ingleses. Entre los hechos más notables de su reinado se incluye la ruptura con la Iglesia Católica Romana y su establecimiento como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, conocida como la Iglesia Anglicana. Bravo los bravos, ¿no? Pero es un ejemplo que no debemos de seguir. ¿Cómo se expande esta reforma? A partir de 1540, la división religiosa derivó en enfrentamientos militares hasta mediados del siglo XVII. Se sucedió una serie de continuas guerras. Estas guerras se van a llamar las guerras religiosas. Entre las guerras más recordadas o contundentes, chicos, está la guerra de religiones que se da entre los holandeses y los belgas. Ellos van a tener una serie de enfrentamientos casi por 30 años. A ver, te voy a pasar, yo tengo un videito aquí guardado. Dura 6 minutos, creo. Dame un segundo, por favor. De Enrique VIII. Para que lo disfrutes. Aquí está. Ahí te lo paso, ¿ya? Aquí está. A ver, ahí te lo voy a compartir, dame un segundito. No, comenzaría una guerra, justamente, Cristian. A ver, un segundo. De la Guerra de las Rosas.
casándose con la hija del difunto Eduardo IV, uniendo las dos rosas en su estandarte y poniendo una nueva dinastía, los Tudor. En este periodo finaliza la Edad Media y entra Inglaterra al principio de lo que podríamos llamar el Renacimiento. Entonces sigamos con la historia de Inglaterra, quinta parte. Enrique VIII y sus 6 esposas. Para entender esta parte de la historia hay que mirar qué pasa con los reinos cercanos. Mientras Inglaterra estaba en guerra primero con Francia y luego en una guerra interna entre familiares, luchando por quién se sentaba en el trono, pasaban cosas importantes. Los reinos de Aragón y Castilla se unen, generando lo que sería la futura España. Estos mismos luego llegan a América en 1492. Sacan a los musulmanes de la península ibérica y se vuelven, junto con Portugal, en los 2 imperios más importantes del momento. Enrique VII quiere aprovechar la situación para hacer una alianza con España y busca unir a su hijo mayor Arturo con una princesa española. Así llega Catalina de Aragón, con un gran dote como era usual en la época. En 1501 se casan, se trasladan para Gales, donde el príncipe se enferma y muere 20 semanas después de la boda. Para no perder la alianza ni el dote, que era suntuoso, deciden prometer en matrimonio a la viuda con el siguiente hijo del monarca inglés. Había que pedir un permiso del Papa para llevar a cabo el matrimonio. Aunque Catalina decía que no se había consumado la unión con Arturo, era mejor dejar las cosas claras. Ante la insistencia de Isabel I de Castilla, mamá de la princesa, que quería que todo se hiciera lo más rápido posible, se expidió una bula papal y no por los medios tradicionales. Con la muerte del rey, que al final tenía dudas de la conveniencia del matrimonio, asciende el príncipe al trono como Enrique VIII, y desde España se apresura la unión para asegurar a Catalina como reina. Así empieza el reinado de Enrique VIII. Durante este periodo pasan 2 cosas muy importantes. La primera, la reina Catalina se le mueren los hijos que van naciendo, quedando solo la princesa María viva. Esto no le sirve al rey inglés, que necesita un varón para consolidar su poder. La segunda, en España tenemos cambio de rey. Sube al trono el sobrino de la reina inglesa Carlos I, quien gracias a las uniones de las casas dinásticas de los tronos europeos, se vuelve también monarca del Imperio Romano Germánico y queda como Carlos V, convirtiéndose en el hombre más poderoso de Europa en ese momento, llegando a tener un imperio tan grande en el cual no se ocultaba el sol. Por este motivo Enrique empieza a dudar de su esposa, ya que el imperio español crece en poder y puede ser absorbida por Inglaterra por medio de Catalina, tía del emperador. Además, el rey era conocido por cortejar a las doncellas de la corte, lo que hacía que el interés en la reina fuera aún menor. Entonces decide cambiar de esposa y tenía en mente a una mujer muy hermosa, Ana. Era la hermana de una de sus amantes que no quería entregarse al rey sin una propuesta de matrimonio de por medio, ya que no quería ser una más como lo fue su hermana. Entonces Enrique manda emisarios a Roma para que rompan el compromiso con Catalina, pero se encuentran con que Carlos V ya tenía tanto poder que influye en las decisiones papales. Él quería que su tía siguiera en